antiguas siempre pueden revelarnos cosas nuevas, al margen de si las decimos nosotros o las escuchamos del otro con quien dialogamos, porque para dialogar es necesario escuchar. Muchas veces no se llega a establecer el diálogo con el otro, porque no se encuentra una respuesta, pero el diálogo sigue siendo posible y necesario. Las palabras son el medio que tenemos para decir nuestras verdades. Y cuando existe un intercambio de verdades, se produce el diálogo fecundo, del cual surgirá una verdad compartida. ¿Qué es dialogar? Cuando dialogamos realmente, aceptamos la posibilidad de que nuestras creencias, certezas y convicciones, aquellas cosas que para nosotros son verdades indudables, pueden no ser ciertas. Con esta incertidumbre momentánea, nos abrimos a la verdad del otro, con una actitud receptiva, para juzgar y decir solo después de haber escuchado. El diálogo necesita de la misma disposición y buena fe por parte de todos los que participan de él. Podemos decir que dialogar es pensar juntos, es descubrir la verdad del otro y exponerle la nuestra para que la considere. Es dejar de lado nuestros perjuicios, que son las ideas que teníamos antes de disponernos a dialogar, porque los prejuicios suelen ser una forma de sordera. Si subestimamos al otro porque es diferente de nosotros y juzgamos por su apariencia, por lo que suponemos de él, por las ideas que le adjudicamos, no escucharemos lo que efectivamente puede decirnos, ni las razones que puede dar para explicar sus acciones o su modo de pensar. Así pues, el diálogo nos permite conocer y que nos conozcan. Y de este mutuo conocimiento nacerá un acuerdo, una verdad que ya no será individual, sino compartida. Al hacer posible un conocimiento auténtico del otro, el diálogo es un instrumento esencial para la convivencia. ¿Cuántas familias prefieren ver televisión en vez de dialogar entre los integrantes? Conversando en familia. Era la hora de la cena. Matías se disponía a saborear su comida predilecta, pero sin apartar la vista del televisor porque el programa que había comenzado a ver lo tenía atrapado. ¿Cómo te fue hoy en la escuela?, preguntó su papá. Espera un poquito, cuando pasen los avisos te cuento. Al rato se produjo el corte y Matías comenzó a contar. La maestra nos habló del diálogo, pero no del diálogo escrito. Eso ya lo enseñó otro día, cuando nos explicó cómo se colocan los signos de puntuación y todas esas cosas. Hoy nos habló de la importancia de la conversación. Nos dijo que la gente se entiende hablando, dialogando. Eso me interesa mucho, dijo el padre. Sigue contándonos. Después nos dio un tema para debatir. Elegimos entre todos un moderador y comenzamos la discusión. ¿Qué hacía en tanto la maestra?, quiso saber la madre de Matías. Nos escuchaba mientras manejaba el grabador, porque quería que al finalizar el debate oyéramos la grabación. Cada uno fue dando su opinión, pero Gustavo y Federico fueron los que más se acaloraron. Cuando Gustavo todavía no había terminado de hablar, Federico lo interrumpía para decirle que estaba equivocado y que las cosas eran así y así.
Pero Gustavo, sin escucharlo, volvía a repetir lo que había dicho antes. Armaron un estrépito. Bueno, mamá y yo estamos ansiosos por saber cómo terminó la cosa. Terminó en forma muy graciosa, porque después del debate, la maestra nos hizo escuchar todo lo que dijimos. Cuando apagó el grabador, Gustavo y Federico estaban muertos de vergüenza. Claro, por el estrépito. No, mamá, fue algo peor. Resulta que después de escuchar la grabación, se dieron cuenta de que discutieron y discutieron. Pero los dos estaban diciendo lo mismo. Entonces la maestra explicó que lo que les había pasado a ellos sucede en muchas discusiones. Hay personas que, ocupadas en pensar lo que van a decir, apenas el otro se calle, no escuchaban lo que les dicen. Es así que dos personas pueden discutir sin darse cuenta de que están diciendo lo mismo. Federico y Gustavo, sin proponérselo, ayudaron a la maestra a darles un excelente ejemplo. ¿No te parece, Matías? Sí, es cierto, papá. Oh, charlando con ustedes, me olvidé del programa que estaba viendo. Ya están anunciando el siguiente. Es que durante el día son pocos los momentos en que podemos conversar los tres juntos, dijo la madre. Hablando de diálogo y de todas esas cosas tan importantes que trataron hoy en la escuela, ¿qué te parece, Matías, si papá te entiendo y desde hoy, antes de comenzar a cenar, apagaremos el televisor? Es tan lindo dialogar con ustedes. El diálogo entre padres e hijos es fundamental para la convivencia familiar, pues estrecha los lazos entre los miembros del grupo, favorece el desarrollo de los niños y los prepara para resolver problemas en forma más racional y madura. Un maestro del diálogo. Sócrates, uno de los más grandes filósofos de la historia, jamás escribió un libro, sino que difundió sus enseñanzas dialogando con sus discípulos. Sócrates decía que el diálogo era no solo una herramienta para transmitir el conocimiento, sino el medio fundamental para su adquisición. Cuando dialogaba con sus discípulos, solía adoptar el papel de ignorante, para que ellos expusieran lo que supuestamente sabían. Por medio de hábiles preguntas, demostraba que lo que se tenía por supuesto no era más que un saber aparente, que había que dejar de lado para arribar a definiciones ciertas que permitieran alcanzar un saber verdadero. En sus diálogos, que nos transmitieron dos de sus discípulos más famosos, Platón y Jenofonte, Sócrates, que era hijo de una partera, se proponía dar a luz a la verdad, hacerla nacer mediante el diálogo, incluso con uno mismo. La verdad nace del diálogo con los demás e incluso con el diálogo de uno mismo. Y de la verdad nacen la armonía, la convivencia y la paz. El diálogo a distancia. Los avances técnicos han permitido que la distancia no sea un obstáculo insalvable para la comunicación. Hoy, si queremos comunicarnos con un familiar o un amigo que vive en otra ciudad o en otro país, podemos hacerlo telefónicamente y hablar con él casi como si estuviéramos enfrente de nosotros. Podemos mandarle un mail o escribirle un WhatsApp. Todo esto, que hoy es natural, antes era mucho más difícil. La gente solo podía comunicarse por carta
y debía esperar semanas y hasta meses para recibir la respuesta a sus mensajes. La rapidez de las comunicaciones hace posible el progreso de la civilización, porque el intercambio de información y de conocimientos enriquece a los pueblos. Actualmente las noticias solo tardan unas horas en difundirse por el mundo. Encendemos la radio o la televisión o leemos el diario y nos enteramos de los sucesos de mayor importancia que han producido durante el día. Esta información nos ayuda a comprender a pueblos que viven muy distantes de nosotros, porque nos permite estar enterados de su realidad y de sus circunstancias. Los medios de difusión también pueden propiciar el diálogo. Por ejemplo, existen programas radiales en los que los oyentes pueden comunicarse por teléfono, por carta o por correo electrónico, mail, de modo que sus opiniones son escuchadas por el resto de la audiencia. En la televisión o a veces se establecen convenios de intercambio artístico que permiten ver programas realizados por otros países, incluso muy lejanos. Esto constituye un verdadero diálogo entre culturas distintas. El desarrollo de las comunicaciones ha creado condiciones que hacen posible un diálogo internacional que debe servir para que las diversas culturas y pueblos alcancen un grado de comprensión mutua que haga desaparecer las guerras de la faz de la tierra. Garantías de un buen diálogo. Para que exista el diálogo es necesario que se cumplan ciertas condiciones. Como hemos visto, además de la disposición y buena fe con que vamos a dialogar, también son importantes el momento y la oportunidad que elegimos, tanto en el caso de las personas como en el de los pueblos. Busquemos puntos comunes en toda discusión. Debemos estar dispuestos a comprender y aceptar otros puntos de vista. No puede haber diálogo sin sinceridad y franqueza. Es necesario aceptar que podemos estar equivocados. Dejar de lado los prejuicios es abrirse al diálogo. Para poder dialogar, es útil imaginarse en el lugar del otro. Hablar con claridad y escuchar con atención son requisitos indispensables para el diálogo. El diálogo es búsqueda y encuentro, es tender puentes, es fiesta de comunión, es dejar las armas para último momento, que se decide que no llegará a nunca. Es volverse un hombre hacia otro hombre, un pueblo hacia otro pueblo, una raza hacia otra raza. Es volverse el presente incomprensible hacia el futuro esperanzado. Lo dijo Antonio Alonso Alonso. Bueno, y acá les voy a leer un cuento que lo escribió Silvia Schuher y se llama El lorito lengua corta. ¿Conocen al loro lengua corta? Ese que se mete en lo que no le importa. Es un pájaro pajarón que no pierde la ocasión, en cualquier conversación, de llegar si no lo llaman y dar siempre su opinión. Porque el loro sabe hablar, pero lo hace sin parar, sin saber si lo que dice es mentira o es verdad. Ya podrán imaginar los desastres que ha de armar. Se esconde en cada bolsillo y mete su bocadillo en cualquier conversación. ¡Qué pájaro, pajarón! Se metió en una lección. La maestra dictó 3 cuando el loro contó 10 y los niños, confundidos, hicieron todo al revés.
¿Conocen al loro lengua corta? Ese que se mete en lo que no le importa. Cree que es muy inteligente, por eso se hace presente allí donde discute la gente. ¡Qué pájaro sinvergüenza! No sabe ni lo que piensa, pero ante todo problema se siente dueño del tema y de un puré hace crema. Vayamos parte por parte, para que nadie se ensarte. Les contaré qué ocurrió la tarde en que el loro habló como si fuera un doctor. Buen día, doña, me dijo la vez que tuve a mi hijo con mucha fiebre y con tos. Sí, tu hijo tiene tos, dijo el loro a viva voz. Dale pastilla de a 2. Desconozco su sabiduría, pero le respondí con temor. Mejor sería hacerle caso al doctor. ¡Qué loro tan atrevido! Si yo le hubiera creído el consejo que me dio, mi hijo habría perdido la salud y no la tos. No crean que yo me río, pero nada es divertido un lorito que arma lío. Porque una vez sin piedad, en la mesa familiar, el loro se puso a hablar de cosas que él no sabía, tan solo por provocar. Y ofendió a una pobre tía diciéndole que aquel día nadie le invitaría a la hora de cenar, que según le habían dicho era mala como un bicho y que merecía no estar. El loro lengua corta, escondido tras la torta, provocó tal confusión que sin prestarle atención la familia sucumbió en horrible discusión. Vayamos parte por parte, para que nadie se ensarte. Les contaré por qué. Al fin, ser loro parlachín no ayuda a nadie a vivir, porque es bueno dialogar en vez de hablar por hablar. La comunicación al servicio del hombre. Debemos actuar concertadamente con el objeto de que los medios de comunicación modernos contribuyan cada vez más al florecimiento de la libertad y a desarrollar la comprensión recíproca y el respeto mutuo entre las naciones, así como a promover en cada una de ellas el progreso general de la sociedad. Lo dijo Amadou Martal, exdirector general de la UNESCO. El diálogo es encuentro. No existe yo sin tú. Toda vida verdadera es encuentro. El amor es la responsabilidad de un yo por un tú. Lo dijo Martin Buber. Y ahora pasamos al último valor, que se llama responsabilidad. Por el hecho de vivir en sociedad, crecemos y nos desarrollamos sobre la base de objetivos comunes, como la convivencia y el bienestar. Las libertades de que gozamos van acompañadas de los deberes que desde niños vamos asumiendo. ¿Cómo? A través de la responsabilidad, desde la más humilde tarea hasta la más compleja. Todas tienen sus consecuencias y de la responsabilidad con la que las hagamos depende que sean beneficiosas para nosotros y para quienes nos rodean. Cuando somos responsables, logramos algo muy preciado, la confianza en nosotros mismos y la que nos otorgan los demás. Qué importante es esto. La responsabilidad va más allá de lo que la obligación exige. Seres responsables se necesitan. No es lo mismo decir que alguien tiene una responsabilidad a su cargo
que decir que ejerce su tarea con responsabilidad. Cuando se indica que una persona es responsable de una institución o de una oficina o de un comercio, se quiere decir que tiene la obligación de responder por esa institución, oficina o comercio, pero no significa necesariamente que sea una persona responsable. Puede asumir bien o mal esa responsabilidad. Ser responsable es tener conciencia de las obligaciones propias, es actuar cumpliendo con ellas por convicción y no simplemente porque sean obligaciones, sentidas como una carga, sino disfrutando de la satisfacción del deber cumplido. Es por esto que la persona responsable generalmente hace más de lo que sus obligaciones le exigen. Una persona responsable sabe que, sean sencillas o complejas, todas las actividades deben realizarse responsablemente. No solo lo del acierto del médico depende en vidas humanas, una instalación de gas deficiente puede ocasionar tanto daño como un mal diagnóstico. Cada uno de nosotros cumple una función en la sociedad, en su país, en la ciudad, en su comunidad, en su familia. Y esa función es importante para todos. Cuando tomamos un medicamento, vamos a la escuela, nos alimentamos, cruzamos una calle, viajamos en autobús, en barco o en avión, no hacemos más que depositar nuestra confianza en la responsabilidad de muchísimos seres humanos que hacen los trabajos más variados. Cuando realizamos una tarea, pensamos que los demás confían en que la llevaremos a cabo responsablemente. Las personas no somos seres solitarios. Necesitamos vivir en comunidad. La existencia de cada uno depende del conjunto de la sociedad y a la vez la sociedad no puede prescindir de la participación responsable de cada integrante. El amor a la vida propia y de los demás. A medida que crecemos, vamos asumiendo pequeñas responsabilidades que nos preparan para otras mayores. Cuando por primera vez nos encargaron tender la mesa, quizá consideramos que era una tarea insignificante, pero cuando empezamos a realizarla seguramente tuvimos una gran importancia para nosotros. Aprendimos a hacernos cargo solos de una tarea y algo no menos importante. Aprendimos que nuestras responsabilidades están relacionadas con las de los demás. Cuando trabajamos en equipo, en la escuela o practicando un deporte, quizá no tenemos conciencia de que aprendimos a hacerlo gracias a las pequeñas responsabilidades que empezamos a asumir cuando éramos aún pequeños. Pero no solo debemos ser responsables en nuestra relación con los demás. Desde los primeros años de nuestra vida comenzamos a ser responsables frente a nosotros mismos. Que aprendamos a hacerlo es una de las preocupaciones fundamentales de nuestros padres. Cuando nos cepillamos los dientes, nos abrigamos, organizamos nuestro tiempo para estudiar, practicar deportes, jugar, descansar. En todos esos casos, cuidamos la salud de nuestro cuerpo. Por lo tanto, tenemos una actitud responsable hacia nosotros mismos. El amor a la vida propia y a la vida de los demás empieza por cuidarla con sentido de la responsabilidad. Una conducta responsable es premiada con el respeto de quienes nos rodean y con nuestra satisfacción por el deber cumplido. Las personas responsables no sienten que cumplir con sus obligaciones sea una carga, porque están convencidas de que es lo que les corresponde. Seamos habitantes responsables del planeta. Hace algún tiempo en Florida, Estados Unidos,
todos los habitantes de un pueblo debieron abandonar sus casas a toda prisa al advertir que el pueblo comenzaba a hundirse. Y efectivamente se hundió. Todas las casas quedaron destruidas. Por las pérdidas, por fortuna, no hubo víctimas fatales, pero las pérdidas económicas fueron enormes. Nadie comprendía nada. Lo sucedido parecía más bien parte de una película del género catástrofe. Acudieron geólogos e ingenieros y descubrieron la causa del infortuno suceso. El pueblo se había abastecido de agua durante mucho tiempo, extrayéndola de una enorme napa ubicada en el subsuelo, hasta que el agua se agotó y el lugar que ocupaba quedó vacío. El lecho rocoso cedió y se produjo la catástrofe. Nadie había consultado con un especialista antes de extraer el agua de ese lugar. La decisión se había tomado creyendo que se puede explotar todos los recursos naturales, pero en realidad hay que saber cómo y cuánto, puesto que la naturaleza también tiene sus límites, que no debemos violentar. Debemos ser responsables de nuestra gran casa, nuestro planeta, porque su cuidado dependen la vida y el bienestar de todos nosotros. La tala y la caza indiscriminadas, por ejemplo, constituyen un aprovechamiento inmediato de las riquezas del planeta, que a la larga causa más pérdidas que beneficios. Nuestro planeta pequeño, la ciudad en que vivimos, también debe ser tratada con responsabilidad por todos. Cuando nos esforzamos por mantenerla limpia y respetamos las señalizaciones o evitamos el derroche de energía, asumimos una actitud de responsabilidad hacia nuestro planeta pequeño, hacia nuestro ámbito cotidiano. Huang Ti, el gran emperador Tuchu, deseó un día tener la imagen de un gallo para adornar su cámara. Todas las maravillas del mundo faltaban la lujuriosa belleza del gallo. Solo un gran artista podría fijar en el papel la imagen de un gallo de insuperable hermosura. Se le encomendó la tarea a un artista del palacio, pero su dibujo no satisfizo al emperador. Uno a uno los artistas de la corte presentaron sus trabajos, pero todos fueron rechazados. Llegó a oídos del emperador la existencia, en una provincia lejana, de un anciano pintor, famoso tanto por su maestría como por su modestia. Se lo convocó al palacio para comunicarle el deseo de Chu Chun. Huang Ti dijo que aceptaba el honroso encargo de su Alteza Imperial que tantos y tan grandes maestros no había podido satisfacer, con una sola y humilde condición: que le concedieran 5 años para presentar su obra. Su Alteza, el señor imperial, aceptó la condición, aunque pensó que si originaba en el temor de Huang Ti de no poder cumplir con lo encomendado. Pasaron 5 años. Cuando su Majestad Serenísima supo que había llegado el día, se presentó con su cortejo en casa de Huang Ti. El artista tomó un pincel, tinta y un papel blanco y, ante la mirada del emperador, efectuó 3 suaves y brevísimos trazos, de los cuales surgió el gallo que permanecería para siempre en la morada imperial. Casi se percibió la cólera en la voz del emperador. Huang Ti, aunque tu dibujo es incomparable, 5 años hiciste esperar a mi deseo cuando podías hacer el dibujo en solo un instante. El anciano artista
rogó humildemente al emperador que lo siguiera al cuarto vecino. Ahí en el suelo, sobre la mesa, en las paredes, se hallaban amontonados cientos y cientos de dibujos de gallos. Su Majestad, dijo Huang Ti, 5 años necesitó mi mano para encontrar los pocos trazos necesarios para dibujar un gallo. En eso te equivocas, maestro, dijo Tu Chun. No has dibujado un gallo, has dibujado el gallo. Así fue como Huang Ti recibió todos los honores dignos de un gran artista del imperio. A veces, en las obras más grandes o más bellas, no resultan evidentes todo el esfuerzo y toda la responsabilidad que fueron necesarios para crearlas. No por eso son menos meritorias. El uso de los descubrimientos científicos. La ciencia, en su constante afán de investigar y modificar la naturaleza en provecho del hombre, realiza descubrimientos y posibilita inventos que pueden ser usados tanto en beneficio como en perjuicio